Bienvenidos a Neuralizados. Si creías que otros podcasts de cine eran buenos, con nosotros se les va a acabar la bicoca. Desde la época del podcast digital te traemos celuloide a capazos. Os traemos el mejor análisis desde que analizaron la orina de tu abuelo. A donde vamos no necesitamos carreteras. Ven y prepárate para ser neuralizado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Neuralizados. ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Hoy traemos un episodio de lo más basurero. Nos gustaría presentar de nuevo a un invitado, ese guest star que ya colaboró con nosotros en el primer programa. ¿Qué tal, Silver? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues aquí estoy un poquillo griposo, pero... Un poquillo tóxico. Un poquillo tóxico, haciendo honor a la película que vamos a hablar. Pero bien, por lo menos con la suficiente fuerza y ánimo para poder estar aquí debatiendo con vosotros sobre esta joya que nos traes. Bueno, si ves que te empieza a salir un poco de bultitos y tal, y te encuentras así rarete, nos lo dices. Y abrimos la cámara porque siempre da lore. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy motivado con este película que nos ocupa. La verdad es que vengo con ganas de decir muchas cosas. No sé si lo comenté en otros episodios, pero lo digo si es necesario. Yo soy muy partidario de la basura y bueno, en ese sentido estoy contentísimo. Qué maravilla. Como todo el mundo sabe, es de una productora mítica. Hay quien la admira. En su momento fue muy rentable porque, bueno, una película de serie Z y al final el presupuesto es mínimo. Sin embargo, muchas de ellas, las películas de serie Z, pues iban directamente al videoclub o a la televisión. Pero la difusión que tienen y sobre todo con los años, lo que se ha mantenido en el tiempo, pues ha hecho que haya películas de esa época que triunfaron más en cine y sin embargo se hayan olvidado y la saga del Vengador Tóxico a día de hoy, es más, sobrevolaremos la saga y también, aunque no se haya estrenado aún, el remake. Antes que nada, me gustaría empezar hablando de si la peli anterior que comentamos la quincena pasada, es o no un western, en nuestra sección favorita, chicos. ¿Acaso todas son un western? Ya sabéis, cada 2 semanas aproximadamente vamos publicando un episodio en iVoox, Spotify o YouTube. Dejamos que en comentarios vayáis opinando sobre si la peli que hemos analizado en nuestro neuralizador es o no un western. En este caso lo tenemos muy complicado. Vamos a intentar meter con calzador, quizás no lo consigamos, a Perfect Blue en esa categoría, y si no, decir al menos si Perfect Blue no es un western, ¿a qué género pertenece? ¿Qué opinas tú, Fran? Pues efectivamente creo que es una película con difícil encaje como western. Si fuera un western sería un western muy psicodélico, muy personal, muy surrealista. Podríamos decir un western como El Topo de Jodorowsky, pero El Topo de Jodorowsky es una película bastante más inconexa y con un hilo conductor bastante más enrevesado que la película que nos ocupa. Entonces, más que hablar del Topo de Jodorowsky, habría que hablar de incluso la tradición lynchiana, pero claro, Lynch, hasta donde sabemos, no ha hecho ningún western. Sí, de ¿Sigo? hecho, se me ocurre que de algún modo Perfect Blue tiene algún hilo conceptual que podamos unir con su Terciopelo Azul y O con Twin Peaks por los doppelgangers. por los doppelgangers. Además, ese Sí, juego señor. del yo y la multiplicidad que hay del mismo aparece también en muchas películas que no son necesariamente modernas. Por ejemplo, las pelis, los psicothrillers o las pelis de terror de los años 70, como ya mencionamos en el podcast de Perfect Blue, en el cine giallo, especialmente Dario Argento, todo el tema de Suspiria y algunas películas más tipo Rojo Oscuro. La verdad es que tiene mucho más encaje como giallo que como western.
De todas maneras, haciendo un ejercicio de imaginación y rizando el rizo, como haciendo un triple salto mortal, se puede imaginar a Perfect Blue como un western si uno se imagina. Claro, al ser una actriz moderna y al ser el fenómeno de Idoru, son realidades que no encajan bien con el western, pero si de alguna manera transponemos su situación y nos la imaginamos como una actriz de vodevil, que poco a poco va perdiendo la cabeza en un mundo en el que cada uno va a lo suyo, como puede ser un pueblo de frontera, pues sí, podría salir, con las pinceladas de Perfect Blue, podría salir un western bastante personal. Y ya digo, quizá algo experimental que se habría hecho, alguna producción italoamericana o hispano-italiana, pero muy, muy personal del western de los 60, finales de los 60, principios de los 70. Quizá podría salir algo así. Pero Sí, por lo sí. demás, tiene mal encaje como western. También nos recuerda mucho a Persona de Ingmar Bergman, todo el tema, lo que te decía, de la multiplicidad, esa clave freudiana que tenemos en el personaje de Mima Kirigoe y de Rumi, desde el punto de vista del autor, que como decíamos tiene mucha influencia en el cine contemporáneo de finales de los años 20, o sea, del siglo XX, pero yo diría que bebe también mucho más del diálogo de Dario Argento, como decíamos, sobre todo por la paleta de colores, ¿no? que mencionamos en el podcast, esos colores rojo, verde y azul. Esos están presentes también en las pelis de terror del cine italiano. Tampoco resulta complicado imaginársela como una producción en Technicolor. Por esos colores que al final son tan saturados y, quiero decir, un uso del claroscuro relacionado con la introducción de nuevas formas de coloración en el cine, pero bueno, a lo mejor estoy llevándolo demasiado a plano Sí, demasiado abstracto. lo que pasa es que aunque la combinación de colores sea así saturada, el tratado mismo del color es más bien turbio, si te fijas. O sea, no Sí, es un poco apagado, un sí, poco tenue. No sí, lo he es... estado pensando mientras lo decía, pero digo, bueno, he intentado salvar los muebles como podía, pero es cierto. La película generalmente tiene un color apagado, donde destacan solamente unos ciertos colores que tienen un Sí, mensaje. exacto. Sí, sí, sí. Un poco como también algunas pelis en blanco y negro del cine contemporáneo que en esos mismos años 90 se pusieron de moda algunas técnicas en las cuales el blanco y negro se combinaba con colores concretos, el Sí, para hacer rojo, resaltados, sí, sí, sí. efectivamente, la lista de Schindler, por ejemplo, la famosa niña que lleva el traje La niña de rojo, rojo. eso es. Y luego más adelante, pues, en el cine de Christopher Nolan y por supuesto en el cine de David Lynch. Hemos hablado de Terciopelo Azul, pero también Cabeza Borradora tiene momentos de blanco y negro mezclados con color. Y aparte de Twin Peaks, también la peli Fuego Camina Conmigo es una película también muy, muy psicodélica, con esos tonos de psicothriller. Y se rodó Sí, más o menos en la misma época que Perfect Blue. Carretera sí, Perdida, con poquitos años de diferencia, ciertamente. sí. Eh, ya que hemos hablado del diálogo, Ujú. una película con un lenguaje cinematográfico muy cromático sería evidentemente Suspiria. En ese sentido, por el tratamiento del color, me puede recordar bastante la película Suspiria. Pero claro, Suspiria es un western. Quizá tenga mejor encaje Suspiria como western que Perfect Blue, pero bueno, Perfect Blue no es imposible, pero hay que hacer un gran ejercicio de abstracción. Bueno, decíamos que, y ya para terminar, decíamos que David Lynch y ese viaje que tiene con Satoshi Kon de ida y vuelta está relacionado con esta película, sobre todo en Twin Peaks, en Cabeza Borradora, en Carretera Perdida. También, incluso yo no he visto Island Empire, pero dicen que el acto final, en el que el personaje de Laura Dern, que al igual que Mima Kiregoy tiene varias personalidades, cae en una especie de precipicio de identidad, ¿no? Fracturada en mil pedazos, como los cristales, ¿no? Los espejos y todo lo que se va fragmentando a lo largo de la película de Satoshi Kon. Sí, además, esa ruptura de la identidad se vive casi como un descenso a los infiernos. Te recomiendo mucho que la veas, a pesar de que es una película muy ansiógena para mí y una de las películas más lisérgicas que se pueden ver dentro del cine de Lynch. Es realmente como un mal viaje de ácido. Es como si en vez de ver lo que sería la logia negra en Twin Peaks, ese lado sobrenatural, en vez de verlo a través de ciertos formalismos muy establecidos, lo vieras como una ruptura realmente profunda con la realidad convencional. Y cuesta seguirla
no solamente porque cueste seguir el hilo conductor, sino porque se hace emocionalmente pesado ver algo tan caótico y al mismo tiempo tan... Porque también tiene elementos familiares, o sea, coge retazos de lo familiar, pero son muy fragmentados. Claro, tal como te la estoy diciendo, va a decir, la va a ver tu padre. Pero no, de verdad, es una No, no. película, es un viaje que hay que realizar en algún momento. Sí, me imagino que está conformada de un modo que aunque te la cuenten, pasa un poco como Memento, como la propia Perfect Blue, que está como desordenada, ¿no? Y de hecho también un poco, esta sí la he visto, Mulholland Drive, a mí me parece una película que por un lado tiene influencias de Perfect Blue, pero por otro lado Perfect Blue tiene influencias del mismo cine que inspira Mulholland Drive y el mismo tipo de formato, que no solo el cine, porque hablamos de Twin Peaks, Mulholland Drive iba a ser una serie también. Al final fue como una especie de frustrado piloto que Lynch, ya que no se produjo esta serie, pues convirtió en una película. Y todos le estamos muy agradecidos por ello. Pero sí puedo ver la conexión entre, bueno, evidentemente hay conexión entre Mulholland Drive e Inland Empire porque son del mismo director. Pero quiero decir, ese elemento de ruptura de la estructura tradicional está mucho más pronunciado en Inland Empire. Pero ya saben esos retazos de Mulholland Drive que para mí probablemente sea la obra maestra de David Lynch, personalmente. Muy bien. Pues casi totalmente de acuerdo y bueno, ya hemos visto que menos un western es cualquier cosa. Perfect Blue. Vale, pues como ya podréis ver en el título del podcast, es El Vengador Tóxico. Lo primero que me gustaría saber, y siempre el invitado tiene preferencia, es ¿dónde estabas, Silver, cuando viste la primera vez? ¿Qué sentiste? Esta es la parte que más me interesa. El Vengador Tóxico, la original, que es de la que vamos a hablar, la de 1984. Estamos hablando de que yo tenía pues unos 15, 16 años, estaba en el instituto todavía, es decir, todavía era un adolescente. Así que, y estaba en mi casa, me la pasaron por un pendrive, si mal no recuerdo, que luego me copié en un CD. Había pendrive en esa época. Había pendrive aquí entonces, y lo que pasa es que eran lo típico, eran de una capacidad muy limitada, ¿no? El caso es que lo oí con eso, con 16 años, pues, y en mi casa, estaba en mi casa, pues, en casa de mis padres con esa edad no me puedo independizar, evidentemente, con 15 años. Así que la vi en ordenador, pero recordar que estaba solo, porque ya me habían avisado del contenido, ¿no? de esta film. Y me imaginaba que con lo que iba a ver, pues digo, hostia, si están muy que mis padres y me ven viendo esto, lo mismo me va a llamar la atención. Así que aproveché un momento, creo que estaban mis padres fuera o algo así, y me la puse en meditación. Y bueno, la reacción fue, recuerdo de entre jolgorio de risa en unos momentos, incluso excitación por algunas semidesnudo, tener en cuenta que esa edad, pues las hormonas están a flor de piel, ¿no? Y risa, sobre todo mucha risa. Recuerdo reírme mucho con todo lo que acontece a este personaje, ¿no? Pero sí, tengo un buen recuerdo de ella cuando la vi por primera vez. Incluso tenía ahí algunas imágenes ahí grabadas, pero que bueno, ahora al reverla hace poquito de cara a poder hacer este podcast, pues he podido rescatar, ¿no?, de mi memoria todas esas imágenes y esas escenas que me gustaría, pues bueno, poco a poco pues iremos comentando a lo largo de este podcast. Muy bien, qué maravilla. Me gustaría saber también, Fran, ¿dónde estabas la primera vez que viste? Si te acuerdas, ¿qué sentiste cuando viste El Vengador Tóxico? Bueno, la primera vez que vi El Vengador Tóxico la vi en casa de mi padre. De hecho, mi padre creo que fue el que la puso, porque aparecía en una de estas plataformas tipo ONO, donde puedes alquilar películas, etcétera y tal. Y la vi en ese contexto. Bueno, la vi a trompicones porque en ese momento estaba en otras cosas y no estaba particularmente atento, pero sí la vi en la línea de lo que yo ya había visto, porque mi experiencia con El Vengador Tóxico era principalmente de ver en casa de un amigo el
Vengador Tóxico 4. Que el Vengador Tóxico 4, pues lo mismo que dice Silver, ¿no? Pues momentos de risa, sobre todo por los auténticos disparates que aparecen. Y yo creo que es un poco la función de estas películas, ¿no? O sea, reírte con disparates. Luego podemos hablar de eso, pero, en fin, la estructura narrativa de la película no tiene nada. Pero es que no la ves por eso, la ves por otro tipo de valores añadidos, que es, pues, que tiene todo lo que tiene que tener una película. Tiene desnudos, tiene coches que explotan, tiene niños reventados, pues todo lo necesario. Yo no recuerdo bien dónde estaba ni tampoco que sentí, sé que me descojoné y sí que es cierto que la primera que vi yo fue la 4. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, para mí las mejores son la 1 y la 4. Los directores, bueno, los creadores de Troma y el director de esta película coinciden en que la 1 y la 4 son las que merecen la pena. De hecho, aconsejan no ver la segunda y la tercera. Sí, en la 4 lo dicen. Dice, si has visto la segunda y tercera, olvídate de ellas. Efectivamente. Porque esta es la verdadera Pues, y auténtica secuela. Así es como empieza la 4. Si mal no bueno, pues recuerdo. entonces lo he hecho bien, porque la segunda y la tercera no las he visto. Puedo hablar de ellas, de hecho me apetece hablar de ellas, porque el argumento, por lo que he visto, tiene miga en estas películas. No espero que la estructura narrativa sea mucho mejor, pero la premisa es todo lo desquiciada que se puede esperar de este tipo de cine. Pero sí, lo he hecho bien. He visto la primera y la cuarta, con lo cual mi idea del universo cinemático Troma está en orden. Sí, de hecho, yo vi primero la 4, luego la 1 y luego de nuevo la saga completa. Y sí, la segunda y la tercera tengo un vago recuerdo, ahora Silvia nos refrescará la memoria porque él ha hecho los deberes. Y hablaremos un poquito por encima también del resto porque hay una quinta, aunque no la hemos visto ninguno, y hay un remake en ciernes que, bueno, entiendo que se estrenará este año. Pero antes que nada, me gustaría empezar hablando de los creadores, y no solo los creadores de esta saga, sino hablemos de Troma Films, Michael Herr y Joe Kaufman, creadores de la saga y creadores de Tromeo y Julieta, por ejemplo, o Class of Number High o la mítica Kabuki Man. Son, Junto que Boogeyman de la policía de Nueva York. efectivamente, esa, bueno, por cierto, una película, no sé si la habéis visto, pero que ha dado un lore también tremendo. O sea, no Sí, sí, yo la solo... vi. Yo tuve el placer de ver. Yo no. Yo solo conozco a Kabuki Man por las secuelas de la película, pero no conocía de la existencia de una película independiente del personaje de Kabuki Man. Tendré que ponérmelo en la lista ahí de películas por ver. De debes, obligado, de más. Detrás más. De más basurero. Y antes de ahondar, que Fran nos trae, como siempre, nuestro experto en serie Z, nos trae un buen repaso por la saga, me gustaría hablar un poquito de el alfa de lo que es la serie Z y algunos de sus principales valedores. A finales de los años 50, Don Siegel, con la invasión de los ladrones de cuerpos, y sobre todo Baz Luhrmann, productor que trabajaba codo con codo con él y con directores de cine de bajo presupuesto, impulsaron la serie B y a partir de ahí pues empezaron a hacerse una serie de películas que algunas iban directamente también a la televisión. Hay que distinguir entre serie B, serie C o serie Z. La serie B serían películas de bajo presupuesto. La C se le llama por nomenclatura también, porque son películas que van directamente a la tele, a la televisión por cable, por eso es C también. Y Z sería ya pues todavía el submundo soterrado de menor a un presupuesto, medios, pero siempre tienen ese contexto en el cual de algún modo la gente que se dedica a ello, hay algo artístico detrás totalmente desprovisto de complejo. La primera película de serie Z fue la de Boot, Plan 9 del espacio exterior, en 1959, cuando piensas que ese año se hicieron cositas como Hiroshima Mon Amour, la cual no tardaremos en comentar y ya os adelanto, te das cuenta del nivel de Boot. Pero más allá de la serie Z o de la serie B, sí que me gustaría hablar un poquito de lo que es, porque si no, no daría para una hora de programa, de la saga y de la productora. ¿Qué nos puedes traer, Fran?
Bueno, para la gente que nos está escuchando, gracias por escucharnos, por cierto. Para Gracias la por gente, escucharnos, persona o persona. pues para la gente que nos está escuchando y que no conozca el mundo de la Troma Entertainment, pues es una compañía independiente de producción y distribución que nació a principios de los 70, pero que alcanzó los principales éxitos y las películas por las que son más conocidas a lo largo de la década de los 80. Aunque dentro de este submundo, pues siguió haciendo películas que eran particularmente conocidas y apreciadas dentro de la subcultura más friki, más aficionada a fenómenos como puede ser el fantaterror español, etcétera. Y como ha mencionado Hilario, pues algunas de estas películas pueden ser, por ejemplo, Tromeo y Julieta, pero no sin olvidarnos de Los surfistas nazis deben morir, que es una película de supremacistas surferos que apareció en el año que yo nací, en el 87. La haya mencionado también Sargento Kabukiman de la Policía de Nueva York, El Condón Asesino de 1996 y también ese mismo año Tromeo y Julieta. Pero la cosa ha seguido. Como os podéis hacer un poco la idea, nada más que con escuchar los títulos, es una compañía independiente particularmente centrada en mezclar horror y comedia. Y de hecho, su carta de presentación, por así decirlo, es una filmografía rodada con muy bajo presupuesto, que incluye escenas de violencia extrema, grandes cantidades de sangre y escenas de desnudos y de sexo. De hecho, hay como una especie de leyenda urbana que dice que Troma son las siglas de Tits are our main asset, que sería como las tetas son nuestro principal activo. Pero esto es un rumor, esto es falso. De hecho, si le preguntamos a la Troma, ellos dicen que Troma es latín para excelencia en el celuloide. Y realmente el origen, por lo que tengo entendido, del nombre de Troma es simplemente que estaban buscando registrar la compañía y no daban con ningún nombre que no estuviera ya registrado. Y se les ocurrió Troma. Troma no está registrado. Pues nada, lo cogemos. Y de ese modo se ha creado una marca que, ya digo, dentro de los seguidores más acérrimos de la subcultura cinematográfica y del terror de bajo presupuesto y del terror comedia de bajo presupuesto, pues es toda una marca de identidad. Hay muchísimos desnudos, mucha violencia y también hay mucho humor negro y cero complejo. Pero no solo cero complejo, sino que es totalmente subversivo todo lo que se muestra. Ahora hablaremos de la película, pero tenemos escenas que hoy, eso que se dice, esto no se podría rodar hoy en día. El 99,9% de las veces es mentira, porque esas películas que se hicieron en ese momento también son polémicas y también costó rodarlas, pero es que lo de la troma es que llega a un nivel, o sea, bueno, de hecho, la propia Vengador Tóxico es una película que tiene bromas con gente obesa, con niños, con gente con problemas discapacitados. Bueno, la 4 Es con todo. sí, sí, Empieza así, básicamente. la 4 empieza en una clase de chicos discapacitados y hace una broma todo el tiempo de ello. Yo, de hecho, una de las escenas del Vengador Tóxico 4 que más se me ha quedado es el rockabilly de retrasado, expresándose de una manera muy florida y el Vengador Tóxico diciéndole, un momento, no te expresas demasiado bien para ser retrasado. Quiero decir, es una auténtica bestialidad si lo piensas, pero quiero decir, incluso en ese momento encontrarme con una escena así me dejó, digo, bueno, qué animalada. Y por eso me acuerdo, pero al final es lo que te queda de estas películas, momentos muy animales, como tú dices, muy subversivos, o que van muy a la contra de lo que sería una visión más sanitizada de los distintos grupos sociales, que a veces procede y a veces no, pero bueno, es la marca de identidad de la troma, eso hay que decirlo. Y luego, por supuesto, es que al final lo que te queda de la película son las distintas escenas de tanto de sexo como de violencia, quiero decir, es una película son películas que se ven por el impacto y para reírte de la bestialidad que estás viendo. O sea, porque si te la tomas en serio tiene un problema, por supuesto. Si hablo precisamente de la estructura narrativa de la película, es muy sencilla. Atención, spoiler. Melvin se cae en un bidón de residuos tóxicos y se convierte en el Vengador Tóxico. Después de que le hagan un bullying extremo, y Muta se convierte en el Vengador Tóxico y se va vengando uno por uno de todos los maleantes que acechan Tromaville.
hasta que el alcalde se lo toma como un problema porque el alcalde está pasando drogas, que decir, está beneficiándose del tráfico de drogas y decide presentarlo como un delincuente y llamar a la Guardia Nacional para que le mate, pero la Guardia Nacional se niega a matarlo y mata al alcalde. Y ya está. Esto es la película, quiero decir. Perdón si he hecho spoiler, pero es que la película es esto. Y luego todos los chascarrillos, todas las escenas bestiales, como a mí particularmente me pareció desagradable la escena en la que a uno de los maleantes que atacan el restaurante mexicano le fríe las manos, porque quiero decir, lo de meter las manos en aceite o en agua hirviendo y tal, porque claro, yo soy consciente de que algunos países autoritarios utilizan lo de meter las manos en aceite o en agua hirviendo como tortura. Entonces me costó mucho hacer la ruptura que requiere ese tipo de violencia, porque ese tipo de violencia tienes que tomártela como algo completamente inverosímil y disparatado. Entonces dije, uff, qué daño puede hacer esto. Pero no es en realidad, si lo piensas, la escena más salvaje que aparece en la película. Que decir, aparecen cosas muy bestias, aparece un intento de violación. Al final, el interés por este tipo de películas, como decía, es el impacto. Y hay que verlo con una mente muy amueblada, porque si no lo ves con una mente amueblada, pues la película rebosa exceso por todos lados y desde luego no es una película donde aparezcan cosas a imitar. Es digamos, es el gusto por lo descelebrado para mí, el gusto por la basura. Si ya digo que yo soy muy partidario de la basura, así que es lo que hay. Simplemente como dato curioso lo que estás diciendo de lo políticamente correcto y demás. Fue curioso que sufriera mucho más denuncias la película del Vengador Tóxico, la primera, con el asesinato del perro de la pobre chica invidente, que es la novia de Toxi, que la cantidad de muertes que vemos alrededor de toda la película. Bueno, No es que sé el si asesinato de un perro es violencia inusual. Normalmente los animales y los niños están como muy cuidados, pero en esa película mueren niños, mueren animales, mascotas, con las que es muy fácil empatizar. Yo creo que normalmente la gente se escandaliza más con aquello que no se le ha presentado. Si a lo largo de una trayectoria cinematográfica, eh, aunque haya sido o no haya sido consciente, has visto que protegen a los niños, protegen a los animales, que de pronto no estén protegidos y sean sujetos de sufrir toda la violencia de la película, pues puede llegar a verlo como un escándalo, lo entiendo. Sí, de hecho también hay violencia contra personas mayores. La madre de los mafiosos, hay justo en la escena esa que dices de la freidora y tal. eh, no sé si es poco antes o poco después, hay un momento en que va a una lavandería a limpiar los pantalones y lo que quiere hacer es borrar el rastro de todo aquello que están haciendo. Y, y claro, aparece por ahí que luego, de hecho, se intenta exculpar, expiar sus pecados, hablando con su pareja, diciéndole que no sabe qué le pasa, pero ha perdido el control. Digo, bueno, creo que ha llegado un poco tarde a ello, ¿no? Hace bien. Correcto, correcto. Pero tiene explicación el tema del por qué lo mata. Bueno, claro, eso es lo que me imagino que es lo que ibas a decir ahora, lo del tema del que resulta que la vieja era una como una jefa de las traficantes o algo así, que Eso la es. tipa era como Claro, era cosa buena. Encima es que enana, ¿no? O sea, tiene todas las virtudes que pueda tener para que piense, joder, por favor, a ella no la mate. hay que decir que para la gente que no haya visto la película, que el vengador tóxico no solamente adquiere una fuerza sobrehumana, sino que adquiere una intuición para el mal, porque como se convierte en el vengador tóxico en un momento en el que, ya digo, en un centro de fitness y tal, le han hecho una gran humillación pública, él desarrolla un sentido de la gente que es mala y de la gente que está haciendo cosas malas. Entonces, él instintivamente va a atacar a esa gente, aunque no estén haciendo nada en particular en ese momento. Y bueno, no es un ataque, no es como Batman que les pega una paliza y los mata para que venga la policía y le detenga, no, los destroza completamente, les hace picadillo. De hecho, salía curiosamente, uno de los que está en el gimnasio, creo que era al principio, ese gimnasio en el que él está trabajando, Melvin está trabajando, es el actor que encarna al propio Vengador Tóxico. ¿Os imagináis que
como en un gimnasio hubiera desarrollado la capacidad de saber quién está hormonado y quién no, o quién toma batidos de baja calidad y fuera ahí haciendo una criba. Podría ser una buena idea para un remake, ahora que está la cosa. No sé si el remake ha salido ya o no, porque en principio está fechado en internet de 2023, pero no parece que Sí, haya salido. Es extraño. ¿O sí ha salido? no, creo que no ha salido. A ver, yo he estado mirando, intenté mirarlo y vi trailers, he visto trailers, eso sí, pero Pero no, tiene críticas en Film Affinity. Pero bueno, las críticas se pueden hacer antes de que la película salga. Sí, yo diría que en España no ha salido. Y es posible que haya salido. No tiene fecha de estreno en cines, de hecho, están diciendo por aquí. Y en Sitges es posible que sí se haya presentado, porque fue a finales de verano Sitges, si mal no recuerdo, y es cuando se habló de la película. Y normalmente en Sitges se presenta un poquito antes y a veces hasta que las compran los cines. Estamos en una situación extraña, ¿no? Y comprar una película de ese calibre, pues no sé yo si es muy arriesgado en la salud actual del cine, pero vamos, estoy seguro que la gente iría. De hecho, conozco mucha gente a la que le saco unos 10 15 años que es fanática del Vengador Tóxico, porque el gore, que es uno de los sellos de identidad no solo de la serie Z, sino de Troma y de esta saga en particular, llama mucho la atención y hace que la gente se libere, nunca mejor dicho. A mí me encanta la escena del alcalde cuando le saca las tripas y se las vuelve a meter dentro, por ejemplo, le dice, tú gordo, no sé qué tal, y entonces le mete la mano en la A ver de barriga qué estás hecho. a ver de qué estás hecho, efectivamente, porque es como, bueno, es muy cronenbergiano, ¿no? La nueva carne, ¿no? Además es que está presentado como tal. O sea, sus características es que es un alcalde corrupto y que está ahí siempre recibiendo masajes, ¿no? Tumbado en una especie de sala de masaje en el gimnasio. En ese gimnasio que es como una especie también de asamblea donde se confabulan de algún modo todo lo peor de la ciudad. Es un gimnasio bastante curioso, ¿no? Al principio tenemos una escena en la que la cámara recorre una de las mejores escenas, ¿no? Que recorre el gimnasio, aparece la pareja esta de gays que van ahí siempre, bueno, llamémoslo tanga o taparrabo, a los que luego asusta pero nunca ataca, fíjate, son dos personajes que están ahí, no interceden, él, como tú dices, tiene intuición para el mal y sí lo dice en algún momento que solo ataca a aquellos que hagan el mal y incluso cuando hablan de él, me gusta mucho las escenas esas de periódico, estilo cómic, porque la película es muy comiquera. Si hablamos de influencia de una manera, bueno, quizás muy bizarra, pero a mí me viene a la mente La cosa del pantano. La estética del personaje es parecida. Y sí, ahora que lo dices, fisionómicamente, un Sí, ser así deforme que además está en un entorno insalubre, claro, se puede ver el paralelismo muy fácilmente. yo vemos un paralelismo con Hulk, o sea, que una versión bizarra de Hulk, porque también es rollo radioactivo y se transforma en un ser corpulento, pero claro, deformado, ¿no? Sin embargo, el Hulk que conocemos pues es también corpulento, pero estéticamente quizá un poquito más bello, ¿no? Que este Vengador Tóxico. Ciertamente, Y al final ciertamente. sería un toque más realista, ¿no? En el sentido de qué pasaría si un ser humano lo metemos en afectado por residuos radiactivos, pues lo más probable es que eso es más probable, o sea, dentro de la inverosimilitud, ¿no? De lo que sería, lo que ocurriría de verdad, pero que quizás sería más probable que se convirtiera en un ser como más parecido al Vengador Tóxico, a Toxic, que al increíble Hulk. Sí, sí, desde luego es una visión del mutante mucho menos sanitizada, ¿no? totalmente. Bueno, pues eso. Y de algún modo, pues te das cuenta de lo que te va a esperar cuando la escena esa que decíamos la presenta el director. El gimnasio es donde se reúnen todos aquellos que luego van a atacar al Vengador Tóxico. Las escenas de tetas, modelos o pseudoactrices eróticas se pasean por el gimnasio, bueno, enrollándose con los personajes, con los villanos. Y encontraremos más adelante algunos de ellos bastante míticos. Bueno, entre uno de los principales tenemos a Gary Snyder y no olvidemos que hay una especie de dos caras de hacendado o Joker de hacendado que es Patrick Kilpatrick. O sea, es un actor
es un habitual de este tipo de cine, pero bueno, cuando digo este tipo de cine no me refiero a cosas tan bizarras, sino de la serie B televisiva y de películas incluso que tienen más reconocimiento. Otra cosa que me hace muchísima gracia y me parece, ahora que hablamos de referencias, una clara referencia al láser, es que hay momentos en los que el Vengador Tóxico pelea y suena como un ruido de una motosierra. No sé si en la versión original será igual, pero él está haciendo un ruido, un gruñido, y a mí me recuerda al de una motosierra, hace como... Y todo el tiempo está como cuando enfoca la cámara a las víctimas y es como la mirada subjetiva del protagonista, estás pensando que la lleva, ¿no? Como si fuera un láser, porque hay momentos del láser. O sea, hay momentos que el protagonista es el villano y cuando rellena, por ejemplo, como un helado al personaje este, que eso es de lo mejor para mí de la película, que le va metiendo cada vez más chocolate, nata, le va haciendo ahí Parece que estás en un restaurante de comida rápida y te está diciendo la dependienta, ¿y quieres añadir una nueva salsa? Y él no para. Y luego ya lo perfora ahí bueno, que está esperando el tiempo que lo haga, ¿no? Dicen que el actor lo pasó regular, porque hay momentos en los que el actor, porque en todo momento yo estaba esperando en que eso fuera de mentira, pero le están echando ahí por la cara y restregándole. O sea, eso es mucho peor que cualquiera de las bromas de tartas que se hacían en esa época. El Vengador le hace waterboarding con leche. Quiero decir, le ahoga con leche y le está ahogando de verdad, le está echando leche para que no respire. En ese momento el actor. Sí, luego más adelante un muñeco, cuando lo perfora, hay momentos en que se mueve y dice, bueno, a lo mejor no le está perforando la cara, porque se ve como de lado. De hecho, no les preocupa nada que sea verosímil. Eso es una también de las señas de identidad de la troma. Hay momentos en los que se nota demasiado y es que como yo creo que les da igual. Y los montajes son tremendos. O sea, está mal iluminada, está mal montada. Y hay un momento que te acostumbras, pero las elipsis son tremendas. O sea, si hablamos de escenas en las que da un salto de un sitio a otro, yo voy a elegir luego una que sorprende porque es como que te meten algo que debería estar fuera de una secuencia a posteriori y la meten dentro, ahí en medio, que dice esto, ahora este salto y luego vuelve otra vez a donde se había quedado y dice esto no está bien, esto no debería estar aquí. Y creo que eso le ha sudado bastante. De hecho, la escena en la que el Vengador Tóxico, que en ese momento es Melvin, cae en los residuos, la repiten en una de las películas, no sé cuál, tú me puedes refrescar. En la cuarta, de hecho tal cual. Es que han cogido las mismas escenas y las han rememorado otra vez, se la han puesto igual, o sea, como si cogieran, han recortado esa parte de la película 1 y la pegaran, así un copia-pega de sí mismos de la 1 a la 5. Es el momento al final de la 4 cuando, bueno, también voy a hacer spoiler de la 4, me aviso, ¿no? Atención, spoiler. Que es al final de la 4 cuando mata, cuando se enfrentan el Toxi malo y el Toxi bueno. Y acaba matando el Toxi bueno al Toxi malo, o sea, como era de esperar, ¿no? Y de ese Toxi malo aparece el Melvin original, es decir, creo que es el mismo actor, porque se aparece un montón, porque sé que, por ejemplo, me suena que en la 3, por ejemplo, que también ha pasado algo parecido, el actor que hace de Melvin, del Melvin así, ese ser patético, ¿no? De enclenque, sí que parece, creo que es otro actor diferente, aunque es un parecido más o menos asequible, ¿no? Pero en esta me suena que sí que es el mismo actor, aunque claro, evidentemente ya han pasado bastantes años, entonces a lo mejor se ve ya un poco más mayor, ¿no? Pero sí, que en ese momento coge cuando aparece ese Melvin del cadáver del Toxi malo, que en un principio él lo intenta, dice, ha salido, tal, intenta un poco como apaciguarlo e incluso quererlo y tal. Luego resulta que como ha salido del Melvin malo, o sea, del Toxi malo, pues también es maligno. Entonces, como es maligno, primero intenta un poco escabullirse de él, pero llega un momento que ya no es tan agobiante del tipo que está intentando morderle, que lo que hace es cogerle, le coge en viandas y lo lanza por la ventana, y justo cuando lo lanza por la ventana es cuando ponen la imagen de la primera, que es cuando él se tira por la ventana y cae al bidón de residuos y empieza pues a la transformación y demás. De hecho, es exactamente igual. Lo único que cambia es que en el doblaje
O sea, a la hora de lo que dice él cuando está ardiendo, corriendo ahí con los restos de residuos ahí con el tutú, cambia lo que dice algo así como, ahora volveré y me vengaré, jajaja, ja, ja. Pero vamos, la imagen, lo que son las escenas es un copia-pega de la primera. Sí, sí, la misma escena. O sea, en la televisión se utilizaba mucho el mismo formato y a veces las mismas escenas. Por ejemplo, si vemos el equipo A, hay un gag que se repite toda la serie, que es el tío saltando de un tejado encima de otro, ¿no? Esa misma escena que luego se montaría con otro actor distinto, porque los personajes que salen en cada capítulo pueden cambiar. Pero el tío saltando del tejado, que puede ser incluso uno de los del equipo A para arrollar al de abajo. Y en las pelis de dibujos, en las series de dibujos, como por ejemplo He-Man, de la que también hablaremos, también anuncio, escenas que se repiten para ahorrar costes por la estructura, por el movimiento y tal, el mismo dibujo, prácticamente el mismo dibujo haciendo la misma cosa. En la serie Z, una de las señas de identidad es decir, me voy a ahorrar estos planos nuevos para contar la misma cosa si ya tenemos aquí en la saga esos elementos, ¿para qué vamos a volver a rodar? Además, eso implicaría costes y además le da un aire como de flashback y de cohesión también. Y bueno, la segunda y la tercera, de la que no hemos hablado, Silver, también tienen su aquel porque parece ser que la segunda, el Vengador Tóxico, intenta ver cuáles son sus orígenes, va en busca de su padre, si mal no recuerdo. Sí, sí, se va a Japón, llega hasta Japón, pero Atención, spoiler. yo creo que lo que más me quedo, aparte de esa historia un poco irreverente, ¿no? De esa búsqueda de su padre en Japón, que luego también hago spoiler, que luego al final resulta que no es su padre, eso ya es súper absurdo total. Al final, cuando dice resulta que no es su padre, que lo han confundido solo por una letra, era una confusión. Y luego aparece el verdadero padre al final. Eh, pero sí, a mí lo que más me gustó de la segunda son las peleas. Las peleas que son de por sí absurdas ya en toda la saga, ¿no? Pero es que en las dos, son especialmente absurdas y cómicas. O sea, yo no me he reído tanto en unas peleas como en la segunda, por las cosas que le hacen. Cuando empieza a salir rollo payaso al principio de la película, empieza a salir de un coche en una limusina y aparece el malo de la película que quiere acabar con él. Y empiezan a salir ahí secuaces del jefe malo, rollo como si fuera lo típico de películas, ¿no? De un coche pequeño que va a empezar a salir payasos a mansalva, ¿no? Pues igual. Solo en este caso son como secuaces de este hombre, que son de lo más absurdo que hay. Hasta un enano, ¿no? Que lo acaba convirtiendo en una pelota de baloncesto y jugando con él al baloncesto. O sea, y por eso digo, es lo que más me gustó de la segunda. Pero sí, está la idea esa de la búsqueda del padre y tal, de Melvin, que le hace llegar hasta Japón, y en Japón también ocurren ahí 20.000 cosas que bueno, que también son también determinantes, no solo por el nivel de absurdez, ¿no? que ocurre en Japón, sino por el lugar en el que está, no sé, y las actuaciones de esos japoneses con esas expresiones que tienen absurdas, y hacen ahí una comparación también con ¿cómo se llama? Con Godzilla saliendo ahí del mar y todo. Entonces, bueno, también es otra de las películas memorables. Aún así, repito, me sigue gustando más la primera y la cuarta, pero ya digo, ninguna de la saga tienen desperdicio, ¿eh? Eso también lo aviso. Sí, diría que están repletas de agujeros de guión, o mejor dicho, los agujeros tienen algo de guión, ¿no? O sea, hay algo de guión en los agujeros. Y la tercera que tiene un subtítulo que me llama muchísimo la atención, The Last Temptation of Toxic, la última tentación de Toxic, como si fuera una divinidad, y en la que ya salen monstruos directamente, parece ser. Al menos lo que la portada reza, las imágenes que veo, porque yo no recuerdo bien la tercera. Sale una especie aquí de demonio con tridente y tal. Yo no sé si eso es por una cuestión simbológica o aparece luego en la película, no recuerdo bien. No, Se sí, supone que capaz. el argumento de la tercera se supone que es que Toxie es tentado por el demonio para volverse malo. Ah, sí, es verdad, sí, 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 sí. efectivamente. No, de hecho se vuelve malo, hasta que empieza a darse cuenta de lo que ha hecho, y es cuando se revela, ¿no? Contra ese señor malvado que la ha estado utilizando para convertir Tromaville en un lugar tóxico y demás, más No, tóxico que ya era, ¿no? Si ya no parecía bastante con lo que ya tenía, pues más todavía. Y hasta esclavizando ahí a la población y tal para que trabajen en centrales de residuos y demás.
Pero sí, se acaba convirtiendo al final, pues por una, si mal no recuerdo, por una lucha ahí encarnizada entre Toxi y este malvado. Consigue matarlo, pero de ese cadáver medio putrefacto de ese jefe, cuando sale, no sé por qué, se transforma en un demonio. Y es el demonio que luego le empieza ya a poner pruebas para intentar matarlo y tal. De hecho, lo consigue en un momento que ya Gaste parece que le consigue matarlo. Y es donde aparece, donde digo yo que aparece, que le hace como una especie de... es rollo como si fuera un videojuego. Empieza el nivel 1, tal es esto, nivel 2, esto, y es como que va haciendo pruebas cada vez más difíciles. Y la última de ellas en la que él le mata, o sea, le deshace, le hace como si se deshiciera por completo, y de ese cadáver putrefacto donde aparece este Melvin original. Que ya ahí sí que ahí es como que ha perdido todo su poder y no puede hacer nada contra él. Pero hay un rollo religioso, que de hecho es como están en la iglesia porque se iban a casar, si mal no recuerdo. Pues también hasta apelan a Dios y todo, y Dios aparece y todo, interviene Dios y todo en la película para ayudarles. Que también aparece, creo que también una intervención divina en la cuarta, solo que en la intervención divina de la cuarta, ahí sí que evidentemente se ve al Dios, que era un actor, que es un enano, o algo así, no recuerdo cómo se llama, que se murió hace tiempo. Pero sí, ahí sí que aparece Dios. Pero en esta no, esta simplemente es como una voz y como una luz que interviene en esta lucha entre Toxi y el diablo, el mismísimo diablo. Sí, qué fantasía. De hecho, sí, ahora me vienen cositas. Recuerdo que como que lo manipulan, a cambio lo chantajean para, no sé si se tienen raptada a su novia y tal, y entonces le obligan a que haga el mal y tal. Y luego, en el remake, parece ser que el remake va a ser, ya si damos un salto hacia adelante, porque queda una quinta parte, pero ninguno la hemos visto. De hecho, recibí noticias de ella ayer cuando vi la película, repasé la saga y me di cuenta que hay una quinta parte que se llama algo así como Los Gemelos Toxic. Y, y el remake parece ser que no va a ir porque hoy día es prácticamente imposible a ver, que sea la troma quien lo distribuya, se va a quedar muy de nicho, ¿no? Si hacemos ese tipo de referencias a el maltrato y el humor negro en Twitter, por ejemplo, que ya no es Twitter, es X, pero yo lo seguiré llamando Twitter, o en YouTube o en cualquier sitio, te censuran. Imagínate a los niveles que presenta esta saga. Me gustaría también hablar un poquito de lo que nos vamos a encontrar también, el momento en el que el personaje principal, Melvin, se va de casa y su madre se asusta porque lo ha visto por primera vez, aunque antes intuye que le pasa algo, y se alegra, un poco como el momento de Spider-Man y la tía May, y dice, oh, por fin mi Melvin ha dejado la adolescencia o ha dejado la pubertad, porque se piensa que, no sé, se la está cascando o está con alguien ahí. Yo creo que por el grito de desgarrador, ¿no? De Melvin cuando está en el baño, que claro, ha cambiado la voz, ¿no? De la voz que tenía de cuando era el Melvin crío al grito cultural del monstruo, pues yo creo que ella ahí intuye por ese grito y ese cambio de voz que ha llegado a la edad madura, por decirlo de alguna manera. Sí. Y además, sí, efectivamente, se da la circunstancia que es en el baño, entonces me parece un poco un acelerómetro de la adolescencia hacia la madurez. Pero cuando la madre lo ve en persona, o gozo, se asusta. Entonces el hombre se va y acaba haciéndose ahí de una manera muy apresurada un cobertizo en el vertedero de esa ciudad que es Tromaville, que tiene el dudoso honor de ser la ciudad con más desechos residuales del mundo. El cartel que aparece en la entrada me recuerda un poco al de Santa Carla, ciudad del crimen y no sé qué, capital del crimen y tal. Ese momento mítico, ¿no? De todas las ciudades imaginarias de las pelis de los 80 en las que aparece un cartel y entonces te está diciendo un poco lo que te espera. En esta película aparece al principio y tú dices, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué puede tener de atractivo que es una de las ciudades más tóxicas, ¿no? Hay una serie que me gustaría mencionar que se llama Los Oblongs, no sé si la habéis visto alguna vez. Me Que suena, los Oblongs han dicho. sí, el leitmotiv es el mismo. Lo que pasa que es una serie que, aunque es de humor y tal,
y es muy, muy, muy canalla, no llega a estos niveles porque es una serie de dibujos. Es de unos chicos que viven en un valle que es tóxico también y todos tienen algún tipo de deformidad o algún problema. De hecho, el gato fuma, la madre es calva, el padre no tiene ni brazos ni piernas y va dando salticos ahí y va a trabajar así en una cadena de montaje. Él lo hace todo con la boca, con la cabeza. El chico protagonista tiene como una especie de forúnculo tumor en la cabeza y además se lo golpea de vez en cuando y tal. No, esa es creo que es la hermana. El chico tiene como tic nervioso, tiene el ojo, o a lo mejor también tiene el tumor, no me acuerdo. Y luego tienen una amiga, una que es gótica, que quiere ver arder el mundo, como el Joker. En fin, hay otra que parece un sapo. Ahí yo creo que algo de influencia del Vengador Tóxico en esa serie de dibujos que os recomiendo. La veré, me la apuntaré para verla en futuras ocasiones. Junto al Vengador Tóxico 5. No se puede uno ir a la tumba sin terminar esa divina saga. Bueno, podríamos, si queréis, ya pasar al ataque con la escena. Aquí es difícil, yo creo que de todas las que hemos hecho, incluso las que tenemos pendientes, es la más difícil en cuanto a que según el día, unas escenas me parecen terribles, otras me parecen salvables y a veces lo más terrible formalmente, por montaje, por disparate, por todo lo que es la narración lo más confusa posible, le da un tono artístico y un sello de identidad que luego si no lo llegas a entender o no te llegas a meter en él, no te fuma ese producto. Pero en este momento, cuando ya estás dentro, aquello que al principio te repateaba porque decías, por favor, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me estás contando con la cámara? Te acababa gustando. Entonces me ha costado muchísimo elegir cuáles son las escenas que más me gustan o cuál es la escena que más me gusta y cuál es la que menos me gusta. Así que presentamos o adelantamos sección ya para terminar. Escenas favoritas y escenas hateritas. Como siempre, el invitado tiene la palabra. Pues la verdad es que es difícil elegir entre escenas favoritas porque me he reído mucho en una. Entonces, sí te puedo hablar concretamente de tres escenas que se me han quedado grabadas. Una, la primera que se me quedó grabada es la del principio, la de cuando matan el niño, se hacen esta barbaridad de matar a ese niño y atropellarlo y luego no basta con atropellarlo, sino que encima vuelven para atrás para rematarlo y le chafan la cabeza y demás. O sea, eso ya de por sí ya es bastante impactante, ¿no? Y bastante, pues digamos que de mal gusto, ¿no? Pero es que lo que más se me quedó, lo que más me hizo gracia es que después de cometer esa atrocidad de hacer hasta las fotos y todo y demás, que se queda hablando entre ellos y dice, queremos seguir tal, vamos a seguir, y le dice uno, no, perdona, es que no puedo seguir. ¿Por qué? Dice, es que mañana tengo que ir a misa. Mañana tengo que ir a misa después de y se quedan mirándolo además así con una cara. Hay un silencio incómodo, sí, sí, eso se me quedó ahí grabado después del tengo que ir a misa, ¿no? Como diciendo ahí la doble moral, ¿no? O sea, puede ser lo malo que me dé la gana, pero me da igual, como tengo que ir a misa y luego voy al cura, el cura expía mis pecados y da igual, y puedo seguir siendo lo malo que me dé la gana, ¿no? Que es un poco también el reflejo y crítica, creo yo, que le veo ahí con esa sociedad hipócrita, ¿no? De que es la sociedad americana o la sociedad en general, cualquier sociedad en general que tiene esa religión que tiene como para exculpar los pecados y luego sin que le sigue justificación, pero luego voy haciendo lo que le salga de los huevos, ¿no? Hablando mal y pronto. De hecho, como que algo, una obligación, como cuando tenía 12 años o 10 años o incluso antes de hacer la comunión, que era, al menos en los pueblos, una tradición y una obligación. Tenías que ir a misa. Y daba igual lo que hubiera hecho antes y daba igual lo que iba a hacer después al salir, porque formaba parte de tus obligaciones y de una tradición. Entonces ahí podía entrar un asesino, alguien que acaba de torturar un perro o alguien que realmente creía en todo aquello. No importaba, todo eso estaba ahí. Pasaban todos esos que están en el gimnasio que no se ve. Hubiera estado bien como ver cómo es esa iglesia de ese pueblo por dentro, pero Sí, te lo puedo imaginar. El cura, por ejemplo, seguramente sería putero, ¿no? Pues
lo más probable. Dentro de ese Tromaville fantasioso, pues no me sorprendería en absoluto. Pues esa sería una de las que más se me quedó grabada. Y luego la otra que se me quedó así también muy grabada es la del final. La del final cuando consigue matar al alcalde, a destriparlo y todo y demás, y con las tripas ahí por fuera, que está toda la gente mirando y celebrando, ¿no?, la muerte de ese alcalde, ahí con ese cadáver ahí en medio, todo como de fiesta, hasta los soldados y que había venido hasta el ejército y todo el pueblo ahí al unísono celebrando esa muerte como si fuera ahí un acontecimiento ahí espectacular. Es un momento muy, muy King Kong, perdona que te interrumpa. Yo cuando vi el monstruo en la tienda de campaña, los tanques, ese es un final muy estilo King Kong. O sea, yo tengo la sensación de hemos sitiado al monstruo y lo vamos a atacar, pero por tierra, mar y aire. Y la cámara se va alejando y vas viendo como no está nada mal eso. O sea, dentro de lo que podríamos decir a nivel de narración con la cámara, es de lo más decente de la película. Y vemos como alrededor de esa tienda de campaña minúscula hay tanques, hay un montón de gente con armas. Hay de todo. Y celebrándolo todo, la muerte de este personaje, ¿no? Eso también se me quedó bastante grabada. Y la tercera, por decir alguna, porque ya te digo, es que son tantas que podría ahí decir que me quedaría ahí, necesitaría más tiempo, ¿no? Pero bueno, una también que se me quedó muy, muy grabada también, y ya con esto ya concluyo, porque si no quiero dejar hablar a Fran y a vosotros, es el momento en el que está pegándole la paliza Toxi a estos tres, que es el policía que está paseando, estaba haciendo una ronda y de repente se encuentra con estos tres secuaces, ¿no?, del alcalde, y que quieren no sé si pegar una paliza o quieren darle una lección a este policía, y aparece ahí Toxi para vengarse, ¿no? O para salvarle de esta paliza, y acaba el Toxi metiendo una paliza descomunal a estos tres, hasta tal punto que creo que a uno le arranca los brazos. Bueno, se le hace 20.000 perrerías, ¿no? Sí, le arranca uno de los brazos. Sí, sí. Y creo que le pega luego con el propio brazo. Pues, sí. La cara del policía, o sea, la sobreactuación del policía cuando le están pegando la paliza, como diciendo, hostia, lo que me está haciendo, o sea, sin decir nada, o sea, sin pronunciar ni una sola palabra, todo lo que los gestos de ese policía hacen cuando ven esa paliza. Eso también se me quedó bastante grabado. Y ya está, ya con esto ya concluyo. Ya digo que podría decir más, pero no quiero monopolizar el podcast y quiero dejar hablar a vosotros. Pero tiene muchas escenas muy míticas esta película. Sí, por lo que te pasa igual que a mí, que no sabes, que se te quedan marcadas, pero no sabes si para bien o para mal. Sí, efectivamente. Para bien o para mal, deja cicatriz de esta película. Está esta y la lista de Schindler, así como películas que más te conmocionan ahí en tu... Bueno, pues sí, está claro. Y luego la ciega cuando se tropieza al salir de la tienda de campaña, que también le pasa cuando entra a la casa del Vengador Tóxico. Dije, joder, por favor, qué broma, tío. Más recurrente, más chosca y más tremenda. Bueno, Fran, vamos a decir escena que menos te gusta. La que menos me gusta. Sí, tu escena haterita, la que menos te gusta. No hace falta que sea la que peor está rodada o yo que sé, la que más te desagrada, podríamos decir, porque es que es difícil, ya te digo, elegir escena que digas, ostras, no, es que esto no está bien contado. Bueno, sí, la película, ¿no? Como secuencia. Sí, va a parecer tremendamente hipócrita por todo lo que aparece en la película, que es una bestialidad, pero a mí el momento en el que se meten con él y le hacen besar una oveja y todo eso a Melvin, no me gusta porque tengo mucha sensibilidad con el tema del bullying. Es decir, no es una escena que yo eliminaría porque es necesaria para seguir el recorrido, el magro recorrido que tiene la narrativa de la película, pero es una escena con la que yo no lo paso bien porque estoy muy sensibilizado con ese tipo de situaciones. Entonces, cuando se están metiendo con él y diciéndole de todo y tal, yo no disfruto ahí. Lo otro, como no me lo creo, de cierta manera. Cierto. De hecho, es un momento Carrie, ¿no? O sea, hay una escena posterior a eso en la que empiezan a gritarle, a reírse de él y él huye, ¿no? Del gimnasio, se tira por la ventana y ya sabemos lo que pasa. Pero en ese momento me vienen reminiscencias de la Carrie de Brian De Palma.
es un momento cinematográfico también. O sea, es una escena que está bien narrada, pero que lo pasan mal. Bien narrada dentro de lo que es la película, ojo. O sea, no hay nada que esté correctamente narrado por montaje o por iluminación, pero o casi nada. Pero ahí me gusta, porque a mí me transmite lo que tratan de narrar. Y a ti te lo ha transmitido, por lo que... Acaba vengándose de todos esos gente que le hizo bullying, así que por lo menos reciben su merecido. Así que ahí seguro que sentiré satisfacción un poco por lo que le hace a los que le hicieron bullying. El problema es que eso lo podemos hacer hasta cierto punto. La película lo que te cuenta de verosímil es aquello que le pasa antes, ¿no? Y lo de después, a partir de que se transforma, eso no sucede en la vida real. Y en los 80 sí que había mucho bullying. Y luego esos personajes no estaban en su imaginario, a veces sí, pero no estaban ajusticiando a aquellos que los maltrataban y esas depresiones tremendas de caballo que podían llevarle al suicidio o incluso a perder la noción de la realidad. En otras películas más dramáticas, que por suerte no es el caso, se ven bien reflejadas. Fran, ya que Silver ha dicho escenas que más le impactaban, pero sin distinguir demasiado entre si le gustaban más o le gustaban menos, ¿cuál es tu escena favorita? ¿Cuál sería la escena que más te gusta de la película? ¿O la secuencia? Pues redundando en la idea de que puede haber un elemento de hipocresía aquí, me gusta mucho la exageración de cuando a uno de los que atracan el restaurante mexicano le hace Toxi todo esto que habíamos comentado de la leche, la chocolate, la nata y le hace un helado entero y al final le pone la guinda, que yo creo que ese momento de ponerle la guinda para mí es lo que hace la escena maravillosa. Pues sí, la verdad es que sí. Hay momentos también, aunque no estén muy representados, estén muy soterrados, hay momentos que tienen cierta ternura. Para mí, la escena favorita es cuando entra, como mencionaba antes, cuando entra a su casa y le dice soy yo mamá y se tiene que ir al cobertizo aquel. Porque hay una serie de Lizzie muy apresuradas, pero que tienen un aire como de cómic. De hecho, también me gusta cuando está en el momento en el que, cuando luego más adelante pues le quema las manos a uno de los villanos que, bueno, se nota que no estáis viendo ese aceite, pero sí que es verdad que es muy desagradable. Me gustan las peleas. O sea, estoy con Silver en que una de las mejores cosas de la saga son las luchas. O sea, las luchas son muy divertidas, pero además aquí en esta escena están relativamente bien rodadas por aquello que te decía también de la forma ingeniosa en que mata a sus víctimas, cómo lo rellena de helado, le corta un brazo, les pega. eh, bueno, eso se va acrecentando a lo largo de la saga, pero esta es la primera vez que lo vemos. También me gusta muchísimo el ataque al gimnasio, cuando utiliza las máquinas para torturar, aplasta la cabeza de uno, lo frega después. A mí me gusta mucho que a veces utiliza ese elemento con el que lo habían torturado también a él, como arma, ¿no? La fregona. O sea, es un vengador tóxico y además utiliza la fregona a veces para fregarle la cara, como si les lavara sus pecados. A mí eso me llama mucho la atención. Y también esta que es una de las villanas que lo está puteando, ¿no? y luego se venga de ella también es tremendo como la tortura cuando ella está en el spa. Pero ahí no De, recuerdo que se viera. O sea, se ve cómo la persigue y tal, pero creo que al final no se ve cómo le llega a hacer nada. O sea, no lo recuerdo, no sé. la acorrala, pero no se ve. O Y sea, me suena que se cortaba la escena sí, justo ahí cuando. se queda off the record, pero la sensación que tienes cuando ella está ahí y aparece y dice, bueno, al principio piensa que es su pareja, fingiendo, dice, ya estás con la escenita del hombre elefante otra vez. Y entonces se quita la manta esa que lleva y se parece al hombre elefante. O sea, es precisamente una referencia de brocha gorda a la película de David Lynch que ya por esa época se había proyectado de alguna manera, pero todavía no tenemos constancia de qué tipo de personaje nos espera. Así que bueno, no, como digo, no es fácil elegir, no es fácil hacer criba, pero desde luego las películas hay que verlas con cero intención
activar la alerta y los prejuicios y con muchas ganas de pasártelo bien. Porque para mí el arte, y parece que para los creadores de la troma también, es una forma de expresión, de disfrute, de romper barreras, de verbalizar. Y creo que no hay mejor manera de integrar todos los parámetros, todas las posibilidades físicas, mentales, anatómicas de los personajes que van apareciendo a lo largo de la saga, que llevarlo al extremo, al humor negro, a la desfachatez, a la tortura incluso, porque no son menos. O sea, que se pueda insultar a una persona discapacitada no como objeto de bullying, sino como parte integral de un mundo en el que todo el mundo recibe ese tipo de trato, no lo veo necesariamente denigrar porque ya están todo en ese nivel, sino lo veo más como en digamos, este universo como una forma de integración y menos hipócrita que lo que solemos ver en otro tipo de cine, por lo que me despierta mucha curiosidad que cómo se va a presentar la nueva película, cómo va a danzar con esas situaciones que hoy día se dan. En el tráiler ya se ve, o sea, por lo que se ha visto en el tráiler, ya parece que va a seguir un poquito ese rollo gore, por el ver cómo parece que han recreado la escena, al menos en el tráiler aparece la escena recreada de esta de cuando atracan el restaurante mexicano, de cómo de una hostia con una fregona, de un fregonazo se le quita la mandíbula a uno de los atracadores. Entonces parece ser que la esencia gore no la va a perder el remake, esperemos. Sí, el gore es una cosa que nunca va a pasar de moda y no creo que la violencia, los asesinatos son menos dados a la censura puritana que, por ejemplo, el sexo o la calumnia a las minorías, este tipo de gremios. Tenemos que acabar, por supuesto, dando las gracias de nuevo a Silver. Alejandro, eres un habitual. Muchas gracias por estar aquí, incluso en estado de toxicidad. Eso se agradece el triple. Sí, hago honor a este análisis, ¿no? Gracias quizá por estar yo en estado tóxico, me ha ayudado a comprenderlo mejor, a pobre Toxi y a meterme en su piel para poder hacer este análisis más exhaustivo, ¿no? de su película. Pero bueno, sí, agradezco a ti, Hilario, y a Fran también el hecho de poder estar aquí, de poder disfrutar con vosotros, destripando las películas, en este caso destripándola al cuadrado, porque estamos hablando de otro tipo de destripes, no solo el de la imagen, sino también el de la narrativa, ¿no? Y bueno, y ya sabéis que podéis contar conmigo más adelante cuando queráis, cuando me necesitéis, estando malo o no, o sea, estando tóxico o no, me podéis, no como Toxi, pero sí como ser humano con enfermedades que pueda hablar, por lo menos, podéis contar conmigo, es decir, no tenéis problemas. Y aquí tenéis una voz y una mente, ¿no? Que os puede echar un cable siempre que queráis. Muchas gracias, Fran, por estar como siempre al aparato, siempre a mi disposición cinematográfica, por ser mi apoyo, por ser mi mano derecha tóxica en este podcast. Gracias a ti, Hilario, por la oportunidad de comentar esta película tan inusual y con muchas ganas de comentar otras en el futuro. Para despedir me gustaría saltarme mi propia norma y voy a decir una serie de frases que van a ser de la propia película que me han llamado la atención. Las voy a enumerar de forma absolutamente aleatoria. Gordo asqueroso, vamos a ver de qué estás hecho. Las cosas van a cambiar en esta ciudad y no estoy hablando en broma. Esa me dejó roto. Y no estoy hablando en broma, todo lo demás es... Todo el mundo sabe que los monstruos los prefieren rubios. Me parece maravillosa. Y hay otra que dice, no me gusta cómo se desarrolla esto, ¿sabes? Mucha gente cree que ha hecho mucho por esta ciudad. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente. Chao, 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 chao. Mutilación, 100%. Suena muy, muy erótico.
¿El podcast ha llegado a tener algún me gusta o algo que no sea de gente conocida? ¿Te imaginas que te pone en posición de hacer el pino y de repente se oye perfecto? Y graba el podcast haciendo el pino. Como el agente Cooper cuando se cuelga de la viga de la habitación del hotel. Efectivamente, con Twin Peaks por los dos Doppelganger. La próxima vez que esté en peligro o necesite ayuda, mire al horizonte y quizás, solo quizás, divise al Vengador Tóxico.